Les invito a que le den una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios. Una vez más bienvenidos que tomar su lugar. Amén. Esta noche, mis amados hermanos, vamos a darles un poquito de tregua por los temas que hemos estado hablando. Amén. Así que tengan paz. Dios es bueno. Decimos amén. Y le agradecemos en medio de todo, mis amados hermanos, porque yo no sé qué pueden decir ustedes de lo que les voy a decir, pero ¿será que nos hemos aguantado mutuamente? Ahí sí, ahí no lo dudan, va. Ya sabía yo. La gloria a Dios por todo. Decimos amén. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar. Recuérdense que los jueves, al menos por ahorita, ¿verdad?, los hemos tomado para doctrina, porque más adelante, eso no significa que la doctrina vaya a terminar, que la doctrina es para siempre, ¿verdad? Pero más adelante vamos a estar hablando los jueves para otro tipo de temas. Por hoy vamos a ver lo que es el tema de la fe. Amén. Les comento que este es el tema número 21 y nos quedan dos temas y examen. ¿Para quiénes? Para todos los que sirven, mis amados hermanos. Si tú te inscribiste en más de algún área, ¿qué quiere decir eso? Que dentro de 15 o 21 días aproximadamente los espero acá bien estudiados. Examen. Amén. Por ejemplo, yo en las ventas, con mayor razón, mis amados hermanos. La vez pasada fuimos a un retiro, y en un retiro allí en Ebenezer había una hermana, mis amados, que estaba vendiendo, y la pastora y yo estábamos a la par, pero también habían otros pastores, por así decirlo, de los cabezones de Ebenezer. Y terminó todo lo que estábamos viendo y se acerca el pastor y le dice a la hermana que estaba en las ventas: te felicito, le dijo, porque te escuché que le estaba dando doctrina a esa invitada. Y yo también escuché que la hermana de las ventas le estaba dando doctrina ¿a quién? A una invitada. Amén. Así que gloria a Dios por todo, mis amados hermanos. Amén. Entonces, como les repito, vamos a hablar el día de hoy de la fe. ¿Me pueden decir ustedes qué es la fe? Ustedes y yo sabemos qué es la fe. Amén. Entonces yo creo que si hacemos esta pregunta de examen, no van a ganar, ¿va? Amén. Y tenganlo por seguro que va a venir. Vean, pues nadie puede estudiar la Biblia, amén, sin descubrir muy pronto la importancia de la fe. El pecador no puede ser salvo aparte de la fe. Ustedes y yo, mis amados hermanos, si es que somos salvos, que vamos a ser salvos, para poder ser salvos necesitamos de una forma en la que, aunque ustedes y yo lo dudemos o no lo dudemos, lo creamos o no lo creamos, necesitamos fe. Amén. Porque ustedes y yo, mis amados hermanos, no tuvimos el privilegio de los 12 discípulos de andar y caminar con Jesús, ¿o sí? Nos hubiera gustado. ¿A quién no? Yo le decía hoy a la pastora, le decía: mira, yo cómo lamento, le digo, esos 5 años, de los 15 a los 20, cuando me aparté. Y yo le digo, si no me hubiera apartado, ¿qué sería de mí el día de hoy? No sé dónde estuviera, tal vez en la NASA, pero de experimento, dice usted. Entonces, miren, dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, amén, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia, ¿qué dice? Habéis sido salvos. Decimos amén. Pero ¿qué dice después? O sea, miren, ciertamente la salvación, claramente lo dice ahí, es por gracia. Pero necesitamos, mis amados hermanos, fe. ¿Para qué? Para que el trabajo o el proceso de la salvación se complementara en nuestras vidas. ¿Decimos amén? Entonces sigue diciendo: y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, ¿se necesita fe para ser salvos? ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Amén. El mismo Señor Jesús dice, cuando dice: ¿y qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Unos dicen que Juan, otros dicen que un profeta. Amén. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y le responde el apóstol Pedro: ciertamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde el Señor? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Amén. ¿Por qué? Y luego viene y le dice: sobre esta roca, pero no sobre Pedro, ¿verdad?, sino sobre esta roca llamada fe, Cristo.
Amén, porque Él era roca, pero sobre esta roca, por cuanto lo que el apóstol Pedro estaba diciendo, nadie se lo reveló, sino fue por fe. Amén, o sea, ni carne ni sangre, sino el Padre, ¿verdad?, de lo alto lo recibió, y no fue por fe. Sobre esta roca, entiéndase Cristo, entiéndase la fe, edificaré mi iglesia. Entonces no puede haber iglesia si no hay fe. Amén. Entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, necesitamos fe, pero no solamente para creer en el Señor. Amén. Porque ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, lo creemos, que Él es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó, que estuvo como hombre y que Él prometió que regresaría. Eso lo sabemos. Pero aquí vamos a ver si se me responden amén. Pero vivimos de tal forma. Ahí se quedan callados. Ahí sí no le ayudó ni la altura, vamos bien. Amén. Ese es el gran conflicto, de que ustedes y yo sabemos poder que algo es bueno y que algo es malo, pero vivimos de esa forma. Entonces ahí es donde, mis amados hermanos, se necesita no solamente el pensar, el saber que tenemos fe, sino que la palabra dice que la fe sin obras, ¿cómo está? Está muerta. Entonces, si no se echa de ver que en realidad en nosotros hay un cambio, mis amados hermanos, aunque creamos, lo voy a decir así, porque aunque creamos que hay un Cristo, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque aunque es un Cristo, no es mi Cristo, no es mi Señor. Amén. La palabra dice claramente, ustedes dicen que yo soy su Señor. ¿Dicen amén? Amén. ¿Y qué dice después? ¿Dónde está mi honra? Entonces, ¿en dónde se echa de ver que uno tiene Señor? No, dice, ¿en dónde está mi respeto? Y luego dice, ustedes dicen que yo soy su Padre. ¿Sí o no? Y ahí dice, entonces, ¿dónde está mi honra? Porque el Padre, ¿qué es lo que busca, mis amados hermanos? Que el Hijo lo honre. Amén. Entonces, si decimos que Él es nuestro Señor, tenemos que respetarlo. Si decimos que Él es nuestro Padre, tenemos que honrarlo. ¿Y cómo se le honra? Gracias. Obedeciendo, ¿verdad? Porque miren, mis amados hermanos, la honra, en relación a lo que estamos hablando, no está en hacer lo que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque díganme ustedes, ¿quién por naturaleza no hace lo que quiere? Si el hombre sin Cristo, por naturaleza, hace lo que quiere. Amén. Pero el hombre con Cristo, mis amados hermanos, es lo que la Biblia dice: aprended de mí. Amén. Y miren que yo me gozaba en el estudio de pastores, porque de eso hablaba el apóstol. El apóstol hablaba del yugo que es fácil del Señor, y que dice claramente: aprended de mí que soy manso y humilde. Y él hablaba de la humildad, pero mencionó eso de los yugos. ¿Y qué nos hablaba el Señor hoy por medio de la profecía, mis amados hermanos? ¿Cuántos decimos que tenemos yugo? Pero el yugo se pudre con la unción. Pero la unción no se consigue, mis hermanos, haciendo lo que querramos. La unción se consigue sometiendo lo que nosotros queremos a Dios. Ahí se consigue la unción. Porque ¿qué dice la palabra del Señor, del mismo Jesús? Que por lo que Él padeció, aprendió obediencia. Amén. Entonces, cuando ustedes y yo decimos que tenemos fe, ¿en dónde se echa de ver la fe? En lo obediente que somos. No que hacemos lo que queremos. Eso no es fe. Eso se llama rebeldía. Eso se llama desobediencia. Eso se llama rebelión. Entonces, ¿cómo puedo después venir y decir que creo en Dios? Que al final hago lo que yo quiera. Porque ahí está el misterio del poder del Evangelio, mis amados hermanos. O díganme, no nos gustaría... Bueno, tal vez no es la pregunta correcta, porque estaría relacionada con el tema que vimos el martes, ¿verdad? De que ya estamos en un punto, pero anhelando lo del mundo. Pero a veces, tal vez nos ha pasado, y les digo, a mí sí me ha pasado. ¿Acaso a veces no nos gustaría hacer lo que hacíamos antes? Solo usted, pastor, porque sabe qué tipo de pecadores. Dejémonos de cuentos, a todos. De vez en cuando, no, estoy diciendo nos gustaría, no estoy diciendo que lo hagamos. Amén, de vez en cuando, cómo anhelo yo. Yo les contaba a los hermanos a donde fui el día martes, y se los he contado a ustedes, que cuando ya empecé con todo este proceso del ministerio, me tuvieron que encerrar, hermano. Año y medio estuve encerrado. Y en una oportunidad salí a comprar mis tortillas para el almuerzo, y como allá por San Cristóbal hay un futeca, ¿verdad?
Y yo con mis tortillas me recosté en un poste a llorar, hermano. ¿Por qué? Porque no tenía libertad para ir a jugar pelota. Entonces pasó todo ese proceso y ahora pregúntenme ustedes si me dan ganas de jugar pelota. Ya no, hermano. ¿Pero por qué les digo esto? Porque entonces tenemos fe, ¿sí o no? ¿Cómo se demuestra en realidad? ¿Cómo le demostramos a nuestro buen Dios que tenemos fe? Perdón, no les escuché a ninguno. Obras y obediencia, ¿qué van a ver? Obedeciendo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor, ¿sí o no? Respetémoslo. ¿Es tu Padre? Todavía no sé, pastor, si es mi Padre o no. Entonces mientras averiguas, hay que escuchar la palabra de Dios y te vas a llenar de fe. Y entonces te vas a dar cuenta de lo que antes nos estorbaba, poco a poco va perdiendo uno interés. Lógicamente cuando las cosas, hay cosas que no son pecado, pero nos quitan el tiempo para honrar al Señor. ¿Se imaginan ustedes que Dios fuera, miren este pensamiento, es una locura, pero lo voy a decir, que Dios dijera, bueno, hoy voy a estar ocupado, hoy no tengo tiempo de darle la vida a ninguno de los que son cristianos? ¿Qué pasaría con nosotros? Que estuviéramos muertos, hermano. Amén. Pero como Dios es bueno, amén, a pesar de ser como somos, nos sigue aguantando, hermano. ¿Será que nos ha aguantado algo el Señor? ¿Qué les ha aguantado a ustedes? Los pastores que tengo es lo que más me aguanta. Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 11. Miren, les coloqué una versión de la Biblia que es una paráfrasis. ¿Para qué? Para que de alguna forma podamos entender un poquito más fácil lo que es la fe. Amén. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro. Escúchenme cómo lo dice esta cita o esta versión, porque les voy a hacer una pregunta. Confiar en Dios es estar plenamente seguro de que dice. No me vayan a leer todo, solo lo que está en rosado o fucsia, como lo vean. Lógicamente todavía falta, pero solo quiero que veamos eso porque hay algo que quiero resaltar para que lo podamos entender. Amén. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno, amén, va a recibir lo que espera. Y cuando dice estar convencido, ¿de qué está hablando ahí? ¿De convencer a alguien o de convencerse a sí mismo? Entonces, eso es lo que quiero hacer énfasis. Repito, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Amén. Yo espero que termine pronto, pastor. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Entonces esta es mi pregunta, por eso resalté esas palabras que están resaltadas con otro color para que podamos entender. Vean pues, ciertamente sabemos que es Dios, Dios lo es todo, ¿verdad? Pero ¿quién es el que necesita tener fe? ¿Dios necesita tener fe en nosotros? ¿Nosotros necesitamos tener fe en Él? Está claro, por eso dice acá, estar seguro de que uno necesita estar convencido. Amén. Lógicamente la mayoría de versiones o las versiones más tradicionales no lo dicen así, pero repito, ¿por qué quise colocar esto? Para que nos demos cuenta de que la fe, mis amados hermanos, tiene que ver con nosotros. Amén. Pero nadie puede tener fe, ¿sí?, dígamelo sin pena. Si no está convencido. Si no está convencido, ¿sí? Dice acá que va a recibir lo que espera. Yo voy a esperar X cosa 2 horas. Si no, la tercera hora no pasa, ya no. Hay cosas que no se pueden esperar 2 horas, mis amados hermanos. Amén. El problema con esto es que nosotros vamos dando señales. Aquí no se trata de si alguien nos va a ver o no, no. Nosotros mismos vamos dando señales según nuestras obras. Escrito está, por sus frutos los conoceréis, de qué tanto confiamos y qué tanto no confiamos en Dios. Amén. Miren, ahí por Ebenezer, no sé cómo se llama exactamente, pero si alguien sabe, para corroborarlo, me avisa, si no, no.
Ahí por Ebenezer está el lugar en donde dan las licencias para las armas, para portar armas, pistolas. ¿Amén? ¿Alguien sabe cómo se llama? Villecam. Tenía la idea, pero no estaba seguro. Gracias. Ahí está eso. Entonces dice que ahí hay unas cámaras. Todo está lleno de cámaras. ¿Y por qué están esas cámaras? Dice que es a propósito que se atrasan. No es que ellos estén muy ocupados, sino que se atrasan a propósito para que la gente que está haciendo cola, ¿qué creen que les pasa? Se desesperan por lo tardado de la cola. Entonces cuando la persona, que ellos ya, eso es lo que están viendo, cuando miran que llega esta persona desesperada por la cámara, automáticamente no le dan la licencia. ¿Por qué? Porque no tiene paciencia. Y una persona con un arma que no es paciente, no va a estar mediando nada, de una vez, pa. Entonces no se la dan. ¿Y qué tan pacientes somos nosotros? Señor, yo quiero las cosas, pero ahorita. Te pedí paciencia, pero ya te tardaste. ¿Es eso tener fe? No, la Biblia dice, mis amados hermanos, que todo lo que se hace en el tiempo de Dios, ¿qué es? ¿Cómo es? Es hermoso, es bueno. Pero normalmente, yo no sé si lo han experimentado, pero yo sí lo he experimentado. Cuando nos metemos a hacer o a querer las cosas en nuestro tiempo, ¿no hemos sufrido? ¿Alguien ha sufrido por hacer las cosas en su tiempo? Ay, gloria a Dios. ¿Y por qué se metieron a hacer las cosas en su tiempo? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque es así como uno demuestra la fe que tiene en Dios. ¿Cómo? Siendo paciente. Todo llega a su tiempo. Estamos viviendo bajo una cultura, mis amados hermanos, que todo es instantáneo. ¿Por qué creen que existen los matrimonios por contrato? Porque si no nos va bien, al final del contrato, cae quien va a su lado. Y si nos va bien, bueno, firmemos otro año. El matrimonio no es así. La Biblia muestra, mis amados hermanos, que de Dios recibe nombre, dice, toda familia, en los cielos y en la tierra. Hay familias que van a ser eternas. Me decía la pastora, ay de usted si yo me muero y llega casado. Es que hay familias que van a ser eternas, mis amados hermanos, así está escrito. Amén. ¿Y qué va a pasar si llegamos casados? Ay, pastor, yo por eso mejor me quedo soltero. Yo por eso solo novias, pastor. Bueno, me voy dando a entender. Entonces, ¿cómo se demuestra que en realidad yo tengo fe? Sí, cuando yo soy paciente. Yo les he contado el testimonio, mis amados hermanos, cuando la pastora y yo queríamos tener una relación, nuestro pastor, ¿qué nos dijo? No. Y al otro día le dije a la pastora, mira, dice el pastor que no. Y hasta ahí llegó lo nuestro. Pasó el tiempo. La conoció y él mismo me dijo, casáteme. ¿Ven? Ahí estamos casados. Pero ¿y si hubiera sido en nuestro tiempo? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si hubiéramos hecho las cosas en nuestro tiempo? Les aseguro que no pasa nada de lo que pasó en Costa Rica. Y miren, ahora predicamos en la radio 174 países. Entonces todo tiene su tiempo. Así es como yo demuestro que en realidad tengo fe. Pero cuando quiero las cosas en mi tiempo, entonces lo que estoy demostrando es que tengo la fe puesta en mí. ¿Y qué puede hacer el hombre sin Dios, mis amados hermanos? Absolutamente, como dicen allá en su pueblo. No podemos hacer nada, mis amados. Sin Dios no podemos hacer nada. Entonces demostremos en realidad que tenemos fe. ¿Cómo? Siendo pacientes. Las cosas a la carrera, las cosas a la ligera, siempre, mis amados hermanos, más de algo no se va a hacer bien. Pero cuando uno toma el tiempo del Señor, como lo dice acá, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera.
Amén. O sea, si yo estoy esperando algo de parte de Dios, ¿qué creen que va a pasar? ¿Hasta qué momento tengo que esperar? ¿Hasta que ya me canse? Entonces, ¿hasta que lo tenga? ¿Qué están esperando ustedes? Que termine, pastor. En esa fe ahí sí no les va a ayudar mucho. ¿Qué están esperando? ¿Algo están esperando? Bueno, entonces, ¿cuándo lo van a dejar de esperar? Hasta que llegue. Pero mientras tanto, mis amados hermanos, sometidos al Señor, Él va a dar la respuesta. Pero si nos alocamos queriendo hacer las cosas, ¿saben cuál es el peor error? Hacer las cosas por sentimientos. ¿Por qué? Porque como usted no siente lo que yo siento. No, hermanos, ¿por qué? Porque escrito está que el corazón es engañoso. Escrito está, mis amados hermanos, que la Biblia habla, menciona por lo menos 4 a 5 diferentes tipos de amor. Y ustedes y yo a cualquier cosa que sentimos, ya eso ya es amor. Olvidándonos del verdadero amor de Dios, que el amor de Dios se sujeta. Pero el que no es amor de Dios se salta a las autoridades. Que Él importa quién se ponga enfrente, se lo pasa llevando corbata. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que no entra por la puerta, ¿qué es? Es un ladrón. Amén. Bueno, avanzo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Otras versiones dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esta versión dice, a Dios no le gusta, mis amados hermanos, que no confiemos en Él. Amén o no amén. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Se recuerdan que dentro del discipulado del día martes había un punto de esto? De la amistad con el mundo. Amén. Amén o no amén. ¿Qué es la amistad con el mundo, mis amados? Miren, en el mundo hay un patrón. ¿Cuál es el patrón? Aparte de Satanás, amén, que es el jefe, el príncipe de este mundo, hay un patrón de que cada quien hace lo que quiera, de que cada quien recoge lo que se le antoja. Es el patrón del mundo, pero el patrón con Cristo es la amistad con Él. Abraham fue amigo de Dios y esa amistad, esa sujeción le valió ¿para qué? Para que sus obras fueran contadas por fe y por justicia. Y esa obediencia, mi amado hermano, de Abraham, lo voy a decir así, nos vale a nosotros hasta el día de hoy para ser llamados por la fe hijos de Abraham. ¿Y quién es el hijo de Abraham literalmente? Según la Biblia, ¿quién es el hijo de la promesa? Y nosotros somos por la fe hijos de Abraham. Ustedes y yo somos hijos de la promesa. Y todo lo que Dios le prometió a Isaac, figura de Cristo, nos lo va a dar a nosotros también. Pero ¿en dónde se echa de ver? En la amistad que tengamos con Él. ¿Amén? Amén. Bueno, tengo que iniciar, mis amados. Aquí es donde yo inicio. ¿Se dan cuenta que no les sirvió mucho su fe, que termina rápido? Uno de estos días fuimos a una reunión de pastores, aparte de la de hoy, ¿verdad? Y le dieron el tiempo a un pastor y dice el pastor, hermanos, dice, estaba viendo el cronograma y me dieron media hora. Y dice él, media hora para un pastor es solo para saludar. Dice. O sea, que ahorita fue el saludo, hermano. Llevo 24 minutos, 25. ¿Qué es la fe? Miren, el ejemplo que pone acá el libro de doctrina. Fe es confianza personal. Por eso les hice ver esto acá. Uno, necesita estar seguro y convencido. Pero, vamos a continuar leyendo. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza personal. Nosotros usamos esta palabra en nuestras conversaciones diarias en frases como esta. Tengo fe en mi médico. Queremos decir que le confiamos nuestro caso sin reservas. Así en la Biblia, fe es la confianza personal en Dios. Amén. ¿Saben qué es lo bonito, mis amados hermanos, de la fe? Yo no sé si ustedes, yo no creo que ustedes miren muchas películas, hermano. No, pastor, solo tengo Netflix, Disney, Amazon, nada más. Pues esta es sencilla.
Pero miren, la Biblia dice que si tenemos fe como un, ¿qué dice? Yo creo que ya todos conocimos los granitos de mostaza, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué tamaño son? Como los granitos que le salen aquí en la frente, más o menos de ese tamaño. Pero dice que cuando esa semillita crece, llega a ser una de las grandes hortalizas. Y la Biblia muestra que las aves vienen a refugiarse en ella. Entonces la fe, mis amados hermanos, que ustedes y yo necesitamos tener con el Señor, puede ser muy pequeña. Amén. Pero si esa fe la mantenemos, si es una fe perseverante, esa fe va a crecer. Y crece a tal punto de que tenemos, dado por Dios, la capacidad de poder cubrir a alguien más con nuestra fe. Miren, hoy el estudio de pastores estuvo bueno. El apóstol nos habló de todos ustedes. ¿Y saben qué nos decía? Nos preguntaba: ¿será fácil aguantar a todos esos locos que le dieron de ovejas? Así lo dijo el apóstol. ¿Ya qué decía? Así. ¿Y qué creen que pasó? Todos los locos de los pastores nos empezamos a reír. No es fácil, mis amados hermanos. ¿Pero por qué seguimos juntos? Que me pega mi papá si me aguanta. Gloria a Dios por esos padres. ¿Por qué seguimos juntos? Porque necesitamos fe para continuar, mis amados hermanos. Así de simple, ustedes y yo, para continuar en este bendito evangelio necesitamos fe. Amén. Porque si la fe se acaba, yo he escuchado y les digo a gente decir, y me duele cuando ellos dicen esto: yo ya no creo en eso del evangelio. ¿Qué pasó con esa persona? Perdió la fe. Pero sigamos. Entonces se dan cuenta, así la Biblia, en la Biblia fe es la confianza personal en Dios. Por eso les puse este ejemplo. Inicia como algo personal, pero la Biblia dice: si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú, ¿ven? Y tu casa. Tú y tu casa. Amén. Quiere decir que creemos lo que Él dice y confiamos en Él para salvarnos y guardarnos. ¿Decimos amén? Bueno, ¿qué es la fe? Es la confianza que tenemos en Dios. En la misma cita, nada más la voy a leer porque ya medio la explicamos. Hebreos capítulo 11, versículo 1: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Decimos amén? Es estar convencido de que algo existe aunque no se pueda ver. ¿Necesitamos fe, mis amados hermanos, para confiar en el Señor? Definitivamente, ¿verdad? No podemos ser como Tomás. Hasta que no meta, hasta que no toque su costado y sus manos, entonces no creo. Y sabemos que después el Señor se lo cuadró, ¿verdad? ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe, mis amados hermanos? Si miramos alrededor en el mundo, nos damos cuenta que algunas personas no tienen fe en Dios y por lo tanto no son salvas. Esto nos lleva a inquirir cuál es la causa o el origen de la fe. En un sentido muy real, la fe es una dádiva de Dios. Vean qué dice la palabra. Juan capítulo 3, versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre... Miren, cuando yo leí esta cita, yo le dije a la pastora, pues ya lo vi, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado por Dios. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿estás 100% convencido que todo lo que tienes o todo lo que quieres, Dios te lo ha dado o Dios te lo va a dar? ¿O serán tus deseos? ¿O serán tus sentimientos? ¿O serán tus emociones? O con todo respeto, o será tu calentura. Ah, pastor, si menos 40 tengo. ¿Estamos convencidos de eso? Porque yo les aseguro, ustedes dicen amén, pero les aseguro que hay un montón de cosas que nosotros hemos adquirido que no eran de parte de Dios. Ahí no hay amén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está escrito: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y yo les expliqué, bueno, aquí no lo he predicado, lo prediqué en Costa Rica, pero la Biblia muestra, mis amados hermanos, que Sodoma y Gomorra también dan cosas, también prosperan,
Hay cosas que vienen del mundo y como esa tiene apariencia de piedad, el Señor me lo está enviando. Entonces, solo les pregunto, ¿habrá habido algo, mi amado hermano, que tú recibiste y que con el paso del tiempo te diste cuenta que no era de Dios? No, pastor, todo lo que tengo, no sé quién me lo dio. No me respondieron. ¿Habrá algo que con el paso del tiempo te diste cuenta? Tenía razón mi mamá. ¿Sí o no? ¿Habrá algo que con el paso del tiempo tenía razón el pastor? Solo hermana Vivi dice amén. ¿Y ustedes? ¿Se dan cuenta? Que no todo lo que recibimos lo recibimos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros agarramos solitos. Pero avancemos, mis amados hermanos, porque el tiempo avanza. Dios da a los hombres el poder de creer en Él. Vean, esto otro es interesante. Dios da a los hombres el poder de creer en Él. Aquí vamos a mencionar por lo menos, mis amados hermanos, 3 citas de cómo lo que ustedes y yo recibimos nos lo da Dios. Y cómo cuando recibimos algo de parte de Dios, es que se siente, se ve, mis amados hermanos, se percibe. Amén. La palabra del Señor dice que la riqueza que Dios da, ¿qué es lo que pasa con esa riqueza? No añade tristeza. Amén, no añade tristeza consigo. O sea, lo que Dios da, mis amados hermanos, Dios lo da, escúchenme. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios me dio algo, ¿por qué yo voy a tener que pelear si Él me lo dio? Pero si Dios no me lo da, me voy a agarrar con el pastor, con la pastora, con mis papás, con mis tíos, mis abuelos, y cualquiera que se ponga me agarro. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, pastor. Continuemos, hermano. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Y cuando corrijas, miren esto, qué tremendo, hermano. A tus enemigos, ¿qué dice? ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? ¿Qué hacemos cuando hay un enemigo ahí que está pura botera? ¿Qué hacemos? Ahorita está hablando de la fe, no de enemigos. Vean lo que dice. Esto es lo que me interesa, lo que está en amarillo. Que tenemos que hacerlo con humildad, pero lo que me interesa es esto. Tal vez Dios le dé la oportunidad de arrepentirse. ¿A quién da la oportunidad de hacer las cosas bien? Perdón, no escuché. ¿Quién da la oportunidad de hacer las cosas bien? Dios. Entonces, si Dios nos da la oportunidad de hacer las cosas bien, mire, así lo decía el apóstol hoy. Decía él que cuando él está ahí con las actividades del retiro, la proclama, dice que a veces la plataforma es en un tráiler. Entonces dice que me voy a meter debajo de la plataforma. Y yo le pido al Señor, y así lo dijo, y ahí está la pastora de testigos, si no creen, pues en el estudio de pastores de hoy. Y el apóstol dice que le dice al Señor: Señor, no permitas que yo sea tan atarantado para que eche a perder lo que tú estás haciendo. Qué callado. ¿Se imaginan si el apóstol le dice eso al Señor? Que no permita que sea tan atarantado. ¿Qué le tendríamos que decir nosotros? Señor, no permitas que sea tan atarantado para echar a perder la oportunidad de hacer las cosas bien. Qué callados se quedaron, ¿eh? Se lo pregunto. ¿Será que alguna vez el Señor te ha dado la oportunidad de hacer las cosas bien y lo echaste a perder? ¿Sí o no? Solo algunos, los demás no, pastor. No he sido tan atarantado. Pues Tarantini, pues. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse, pero miren qué curioso esto. ¿Por qué creen ustedes que no dice Dios les va a dar la oportunidad de arrepentirse? ¿Por qué dice tal vez? ¿Será que Dios es malo? Entonces, ¿por qué dice ahí tal vez? Porque no todos entienden que cuando Dios quiere que hagamos las cosas bien, tenemos que dejar que Él nos muestre sus caminos. Amén.
Pero ¿cuál es nuestro parecer? La Biblia dice que así como son los cielos. ¿Qué dice? Ese no, ¿va? Ese es mío. Así como son los cielos más altos que la tierra, así son tus pensamientos, más altos que los nuestros. Entonces, mis amados hermanos, sometámonos al Señor. ¿Qué es lo que hemos estado predicando? El tema todavía está ahí en el tintero, hermano. Buscando de Dios, ¿hasta qué? Hasta que se lleve el pastor. No, ¿hasta qué? Hasta que cambie nuestra forma de pensar, mis amados hermanos. Entonces, ¿tienes alguna petición? A ver, levánteme la mano. ¿Quién tiene alguna petición de parte del Señor? O delante del Señor, mejor dicho. A ver, no, pero levanten la mano, pues. Solo aquí adelante no tiene. Gloria a Dios. Todos los que tenemos una petición delante del Señor, mis amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Buscarlo hasta que Él diga. ¿Habla Dios o no habla? Entonces, ¿qué va a decir cuando lo busquemos? ¿Sabes, pastor? Porque nunca me ha hablado. Si no tenemos fe. Entonces, mire, esto es bien interesante porque dicen, tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse. Entonces, mi amado hermano, meternos a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios es un tal vez te vaya bien. Tal vez. No es un te va a ir bien. Díganle al justo qué dice la palabra del Señor. ¿Por qué le va a ir bien al justo? Porque comerá el fruto de sus obras. O sea que lo que tú y yo, bueno o malo que hagamos, de eso nos vamos a alimentar. Pero todos aquellos, mis amados hermanos, que estemos con la duda, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Qué hay que hacer? Buscar de Dios hasta que Él dé la respuesta. Tengámoslo por seguro, Él va a dar la respuesta. La Biblia dice, mi amado hermano, y yo creo en mi corazón, no es doctrina, pero esto es lo que yo creo. Como dijo el apóstol Pablo, esto no es de parte del Señor, sino esto es de parte mía, pero yo tengo al Espíritu de Dios, amén, y escribió ahí sus cartas, amén. Pero así como Daniel, que la Biblia dice que desde que Daniel, ¿qué dice? Propuso su corazón presentarse delante del Señor, la respuesta ya venía, amén. Desde que él, no dice que desde que oró, sino dice que desde que propuso su corazón. ¿Cuántos días oró? 21 días. ¿Cuántas veces dice la Biblia que oraba al día? 3 veces. ¿Cuánto es 3 por 21? 21, pastor. ¿Cuánto es 3 por 21? ¿Cuántas veces oró entonces Daniel? 63. No fueron 1, 2, 3, 63. Fueron 9. Este pastor ni sumar, pues. ¿Cuánto es 6 más 3? ¿Y el número 9 qué significa? Entonces, ¿hasta qué momento oró Daniel? Hasta que vio el fruto de su oración. Ustedes y yo, Señor, vengo delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasó? No hubo respuesta, eso no es de Dios. Ni oramos a veces, hermanos, y queremos que Dios nos responda. Amén. Entonces no vas a orar 21 días, ya oré 21, 42, ya voy a pastor y el Señor no me responde. Es que no es 1, 2, 3, 21, es hasta que el Señor te responda. Y si el Señor te llegara a responder que no, dice en primera de Ser, que dice el apóstol, que con mi gusto y con mi gana, ni mi tata ni mi da, ni el pastor ni la pastora ni la iglesia. ¡Qué bendición! ¿Ya leí esta, mis amados hermanos? Y yo les dije que hoy no íbamos a hablar de lo que hemos venido hablando, pero bueno. Hechos 11, 18. Cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron a alabar a Dios y decían muy admirados: así que también a los que no son judíos Dios les ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. Vean cómo es Dios. Él también permite. Amén. Él también permite. Pero ¿qué permitió acá? Arrepentirse.
Entonces a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, démosle gracias y gloria a Dios por eso. Él nos da la oportunidad de arrepentirnos. Ya tengo que ir terminando, mis amados hermanos, pero como dice el apóstol, dentro de un rato. Juan 6:44, Dios mi Padre me envió, y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. O sea, ¿qué es lo que dice acá la Biblia? Recuérdense, por favor, no nos olvidemos que estamos hablando de la fe. Dios da a los hombres el poder de... ¿Y qué necesitamos para creer en Él? Fe. Pero aquí la Biblia nos dice, mis amados hermanos, que dice, y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Entonces, hay cosas, mis amados hermanos, que la Biblia dice ahí en relación a nuestra fe, que Dios no quiere. Volvemos a la carga. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios no quiere que alguien sea seguidor de Jesús? Aquí el mejor ejemplo para explicar esto es, mis amados hermanos, Jacob y Esaú. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? ¿Y por qué amó a Jacob? Porque miren, si lo vemos desde los significados o las actitudes, siendo nosotros humanos, ¿verdad? No Dios, a ninguno de los dos agarramos. ¿Por qué? Porque Jacob, ¿qué significa? Jacob significa serpiente, suplantador, usurpador. No la que ustedes vieron, usurpadora, ¿va? ¿Y cuál fue el error de Esaú? Que menospreció la primogenitura, menospreció lo espiritual. ¿Por qué? Porque él estaba cansado de que le dijeran qué hacer. Yo quiero comer ya. Pero Bruno le iba. ¿Ok? Recibió lo que quería ya y perdió todo. Ese fue un pequeño error, algo insignificante. Quería las cosas ya y perdió la primogenitura. Y cuando buscó la bendición, que la Biblia lo muestra, dice que ya no había más bendición para él. Entonces, mis amados hermanos, el tiempo de Dios es hermoso. Dice la Biblia que dentro de los tiempos de Dios, un día del Señor es como ¿qué? Como 1000 años. ¿Y si tu respuesta va a venir dentro de 1000 años? Tenemos el milenio todavía, mis amados hermanos. ¿Por qué se ponen tristes? Pero para llegar al milenio hay que hacer las cosas bien ahorita. Entonces, ¿está claro esto? Dice acá, y si mi Padre no quiere, nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. ¿Cómo recibe un hombre la fe? Esta respuesta es bien sencilla. No puede meter esa en el examen, pastor, esa sí me la sé. ¿Cómo recibe un hombre la fe, mis amados hermanos? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por... No les entendí. Ah, es así, ¿verdad? ¿Puede oír qué? Los chismes, pastor, eso. Romanos 10:17. Así que las personas, esta versión es diferente, ya se lo dije para que lo entendamos un poco mejor, llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo, dice. Ustedes saben que las religiones tradicionales dicen que la fe, ¿cómo viene la fe? Por oír, por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Amén. Eso nos va llenando de fe. Así que, mis amados hermanos, si alguien carece un poquito de fe, amén, entonces a oír la palabra, pero también a leer la palabra. Amén. Y se va a dar cuenta que Dios nos va a dar respuestas ahí. Ya casi termino, hermano. Una media hora. ¿Cuál es el objeto de la fe? Jesús. Amén. Bien, ya no voy a leer los comentarios, voy a leer las citas bíblicas porque ya se me fue el tiempo. Hechos 20:21. Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para que Dios, amén, para con Dios, perdón, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el objeto de la fe? Cristo. Vean esto. Usted puede creer que Cristo nació en Belén, que murió en el Calvario, que resucitó de los muertos y ascendió al cielo. ¿Lo creemos? Amén. Pero usted no ha puesto su fe en Él hasta que ha confiado en Él para salvarle de sus propios pecados y llevarle al cielo.
Amén. Ejemplos de la fe, aquí nada más los vamos a mencionar. Esto prácticamente vendría a ser casi que tarea para la casa, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, amén. Ahí la Biblia nos habla de que tenemos una gran nube de testigos, mis amados hermanos. Y lo que a mí me llama la atención es que ¿cuántos conocen a Rahab? ¿Sí conocen a Rahab? ¿Dónde la conocieron? La Biblia muestra, mis amados hermanos, con todo respeto para Rahab, ¿verdad? Pero que Rahab era una ramera. Y cuando ustedes leen Hebreos capítulo 11, ¿qué hace Rahab ahí metida? Dice la palabra en relación a ella que por la fe, escuchen esto, Rahab, y lamentablemente para ella no pueden decir solo Rahab, sino está escrito Rahab, la ramera. ¿A quién le gustaría, mis amados hermanos, que le digan su nombre y el pecado que se echaron? ¿Ah? ¿Verdad que no? No nos gustaría, porque está serio ese hermano. ¿Yo qué? Yo no he cometido pecado alguno, pastor. La Biblia dice que todos nos echamos nuestros pecados, hermano. No hay ni uno solo de corazón puro, dice. Entonces, por eso lo que les dije, dejarnos dirigir por los sentimientos es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y que el corazón del hombre no es puro. Amén. Entonces, no nos gustaría, creo yo, que nos conocieran por el hermano, la hermana y luego detrás el pecado que nos echamos. ¿Cómo nos conocerían? Mejor ni lo mencione, pastor. No tengan pena, no lo voy a mencionar. Pero la Biblia dice, así dice en Hebreos capítulo 11, que Rahab, la ramera, por su fe se salvó ella. Y yo no sé, pastor, yo de ramera no sé nada. Estamos hablando de Rahab. Y los de su casa. Miren qué poder de la fe. Ahí está lo que les decía. Un poquito de fe alcanza para que cubramos a nuestra casa. Pero si se dieron cuenta, también creo que iba una cita en... Sí, iba. En el tema del martes, que decía la versión que coloqué, y las otras dicen que una mosca echa a perder una sopa, decía, ¿sabes? Así un poquito de locura, alguna versión más fuerte dice, o de estupidez, un poquito, echa a perder la sabiduría que tenemos. Un poquito, una decisión puede echar a perder todo lo que edificamos. Pero esta mujer, miren qué tremendo, Rahab, la ramera, una decisión firme le valió para salvarse ella y salvar toda su casa. Y yo solo pregunto, hermano, no es que yo no sea shorter ni nada, ¿verdad? Pero si Rahab era ramera, ¿qué habrán sido los demás? Porque por la fe de ella su casa fue salva. ¿Qué habrán sido los demás si ella era ramera? Dando rameritas. Y el papá, ramerón. Sí, es que así dice la Biblia. Bueno, eso no dice la Biblia, pero les digo esto, que la fe de ella le valió para salvarse ella y toda su casa. ¿No te gustaría eso, mi amado hermano? Que solo por tu fe toda tu casa fuera salva, sin importar quiénes son. Entonces, que se eche de ver que tenemos fe en el Señor. Bien, aquí está la otra, ya no lo vamos a leer porque se fue el tiempo, pero sí lo vamos a mencionar. El segundo, mis amados hermanos, el segundo caso de fe que traigo aquí, ¿verdad? Es el centurión, la fe del centurión. Ustedes y yo sabemos que yo se los he dicho, mis amados hermanos, ¿por qué Jesús alabó la fe del centurión? Porque históricamente, en relación a la autoridad, el centurión no era un soldado romano cualquiera, era un centurión. Ah, sí, pastor, ¿verdad que sí? Queda igual, pero la cosa es que era un centurión. O sea, era alguien que él mismo lo dice que tenía gente a su cargo. Era un mandamás, era un cabecilla, algo así como el Chapo. ¿Qué es su pastor? A las series que ustedes miran. Pero nadie sabe, según usted. Si ahí nos aparece a nosotros en Netflix todo lo que ustedes miran. Es que
que solo así se asustan, ya no van a ver eso. Bueno, entonces este era un centurión. Amén. Él tenía soldados bajo su cargo. Entonces que un centurión diera una orden, algo así como el centurión decía rana, y nosotros teníamos que brincar. Porque el que no lo hiciera, no solamente le faltaba el respeto al centurión, sino a César. ¿Por qué? Porque eran los soldados romanos. Entonces este hombre, entonces, lo que dice es que si por eso cuando el Señor Jesús dice, déjenme aclarar las ideas porque estoy diciendo un montón de cosas y no estoy diciendo nada. Cuando el Señor dice que si alguien nos pedía llevar la carga 1 milla, ¿qué dice él? Llevásela 2. ¿Por qué? Porque si un soldado, bueno, pensemos que andamos ahí en la calle nosotros, ¿verdad? Para poner un ejemplo en estos tiempos, y viene un policía y nos dice, mire, por favor, présteme su moto. En los tiempos bíblicos, uno se la tenía que entregar y que él la usara. Entonces, ¿qué es lo que sería sobrenatural? Se la voy a prestar y le voy a llenar el tanque. Decía el Señor, llévale la carga 2 millas. ¿Por qué? Porque estaban obligados a llevarla 1, pero llevarles a la 2, eso era gracia. Eso era que el soldado aquel que caía mal solo por ser soldado, hallara gracia ante los ojos del pueblo de Israel. Entonces este centurión, si él hubiera querido, hubiera podido obligar a Jesús a que fuera a su casa y sanara a su siervo. Pero ¿dónde está la fe y por qué este hombre es alabado por el mismo Jesús? Porque él, teniendo esa autoridad, no lo hizo. Porque en los tiempos bíblicos, cuando alguien entraba a la casa de alguien, estaba bajo la autoridad del dueño de la casa y tenía que hacer lo que el dueño de la casa decía. Entonces, ¿por qué fue alabada su fe? Porque este hombre dice, no, yo no soy digno que tú entres a mi casa. En otras palabras, le está diciendo, yo no soy digno de que tú estés bajo mi autoridad, pudiendo hacerlo, porque era un centurión, no era cualquier soldado. Entonces, por eso digo, el Señor Jesús lo alabó, porque le dijo, yo no soy digno. Por eso, porque él entendió el misterio de la autoridad, de que aunque él terrenalmente era autoridad sobre Jesús, espiritualmente Jesús era mayor que él. Y este hombre centurión lo entendió. Y a nosotros, mis amados hermanos, nuestros padres, nuestros pastores nos dicen algo y lo primero que hacemos es, como usted diga, mi señor. Sí, mi capitán, me dice Mercy. ¿Eso es lo que hacemos nosotros? Aunque eche un amén por ahí arriba. Entonces, por eso, mis amados hermanos, así es como se demuestra la fe. ¿Cuándo? Cuando nos dicen no y nos sujetamos. ¡Qué dura es esa palabra, pastor! ¿Por qué? Porque el alma del ser humano quiere hacer lo que quiere. Y como se les decía uno estos días, eso de que las cosas del alma no se pueden controlar, esa es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mías, dice el Señor, son las almas. Esa almita que tú y yo tenemos, tiene dueño. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Someterla. Y si no quieres, somatarla hasta que se someta al Señor, porque tiene dueño. Porque el Señor nos dio un espíritu de dominio propio. Porque el Señor nos dio, mis hermanos, tanto el don como el fruto de templanza, castidad. Amén. Como decía alguien, algunos no tienen dominio propio, sino demonio propio. Es que es lo que tenemos que hacer, entender que todas las autoridades, dice la Biblia en Romanos capítulo 13, han sido puestas por Dios. Y que no hay razón para tenerle temor o miedo a la autoridad. Así lo dice los primeros 5 versículos. Excepto aquel que quiera hacer su voluntad. Esa ya es salsa mía, pero así lo dice. ¿Por qué? Porque él dice, tiene la espada y teme, porque la puede usar en contra tuya. Y ahí entonces los ministros nos convertimos en los vengadores. Sí, así lo dice la Biblia, léelo. No, ustedes ya están pensando en Thor y todo eso. No, así lo dice la Biblia, que nosotros los ministros pasamos a ser vengadores. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y dice claramente, teme, porque tiene la autoridad para poder usar la espada. Y si se va a usar con una espada, ¿para qué es? Para pelar tomate, basta.
Pásame la espada, ¿sí? Ahorita teman todos los que quieren hacer su voluntad. Vamos a profetizar hoy. Yo ya me someto. ¿Se imaginan ustedes usando esta espada para pelar un tomate? Pero ¿qué tal para darles un supar? Mi vida, bueno, eso es iglesia. No, me tengan miedo. Dios es bueno, pero hay que sujetarse. Amén. La mujer cananea. Miren, esta mujer cananea, mis amados hermanos, ustedes y yo la vemos. Dice la Biblia que era sirofenicia, o sea, era enemiga del Señor. Ella llega pidiendo liberación, mis amados hermanos, para su hija. Y los apóstoles y el Señor le responden, no, le dicen, porque el pan es para los hijos. ¿Y qué es lo que dice ella? ¿Hasta qué dimensión se degradó ella con tal de buscar un milagro de parte del Señor, con tal de someterse a Cristo y no hacer su voluntad? Le dice, pero aún los perrillos, dice, comen de las migajas de las mesas de sus amos. O sea, ¿hasta dónde se degradó? Con todo respeto, pero así está escrito. Ahí está la cita, Mateo 15, 22 al 28, al nivel de un perro. Entonces vean cómo es posible, mis amados hermanos, que esta mujer, siendo enemiga de Dios, se sometió y se humilló hasta el nivel de un perro. Y nosotros que decimos que somos hijos de Dios, no nos humillamos delante del Señor, sino queremos hacer nuestra voluntad. Eso no es fe. Véanlo como véanlo, no es fe, eso es fealdad. Tengo que terminar, mis amados hermanos. Solo voy a leer esto, la recompensa de la fe. Ya terminé. Gloria a Dios. La recompensa de la fe. Amén. Juan capítulo 8, versículo 37 dice: el Salvador dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Esa es la recompensa de la fe. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces todo esto, mis amados hermanos, se logra y se obtiene solamente por medio de la fe. No sé, tampoco están obligados, ¿verdad? Pero quiero hacer la pregunta: ¿cuántos de ustedes escucharon la radio hoy cuando prediqué? Yo predicaba el día de hoy, mis amados hermanos, acerca del ministerio tripartito de Jesús, que Él vino a salvar, a sanar y a liberar. Ese es el ministerio del Señor. Entonces, ¿cómo puedo saber yo, mi amado hermano, que en realidad estoy disfrutando de ese ministerio tripartito del Señor? Cuando, según lo que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo necesite, lo recibo. Amén. Necesitamos sanidad, la recibimos. Y la sanidad no es solamente para el cuerpo, porque hay muchas almas, mis amados hermanos, que necesitan ser sanadas. Y entonces, cuando sean sanadas, podrán, es que de verdad, mis amados hermanos, hacer la voluntad del Señor es un deleite. Respóndanme esta. Si me la responden, nos vamos. ¿Por qué la Biblia dice: huye el impío sin que nadie lo persiga? ¿Por qué? ¿Alguna vez han hecho ustedes algo malo y piensan que todos lo están viendo? Y tal vez nadie le está poniendo ni copo. Porque el mismo impío se acusa, mi amor. Su alma lo acusa. Amén. Su alma lo acusa, por eso huye. De plano ya se dieron cuenta y nadie se ha dado cuenta. De que lo sepamos es otra cosa, que nos demos cuenta. Entonces la Biblia dice eso. ¿Por qué? Porque les digo, mis amados hermanos, pero esa es solo la primera parte. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Esa es la primera parte. Pero luego viene y dice, mis amados hermanos, pero el justo, dice. ¿Se lo saben? Si se lo saben, nos vamos. Está confiado como un león, dice. ¿Se animarían a acercarse a un león? Anoche estábamos viendo un documental de leones, mis amados hermanos, y dice que el león necesita comer y comer y comer y comer. El macho
La otra leona, la macha. ¿Por qué? Porque dice que cuando vienen los enemigos, y lo vimos, ahí lo pasaron. ¿Quiénes creen ustedes que es el único que le hace frente a las cosas? El macho. La hembra y los cachorros se van. Pero a la hora de los tunazos, solo los machos están ahí. Por eso necesitan estar bien fornidos. Las hembras cazan, amén, para que el macho coma. ¿Por qué? Porque cuando vienen los enemigos, no importan los que vengan, pero el león sale adelante. Entonces miren qué bonito es. El impío huye sin que nadie lo perciba, pero el justo, confiado como un león, ¿eh? ¿Sienten algo ustedes ahí? Sí, pastor, que ya quiero salir huyendo de aquí. No, hombre, tranquilos. Vamos a ser justos. Atrevámonos a ser justos. Atrevámonos a hacer la voluntad de Dios. Y se van a dar cuenta que Dios no nos va a defraudar. Dios no nos va a decepcionar. Dios tiene algo bueno para nosotros. Pero todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría regresar al tiempo para no haber metido las patas? Yo levanto mi mano. ¿Y ustedes? A ver, ni cuántas patas han metido. No. No se me hagan bola, estoy preguntando. ¿Verdad? Entonces, disfrutemos la etapa que estamos viviendo. Disfrutemos al Señor. Y yo les digo algo, mis amados hermanos. Sírvanle al Señor. Así lo dice la palabra y yo se termino. Deleítate a sí mismo en el Señor. Dice una versión, y esa me gusta: ama al Señor con ternura, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si yo sé que todos y cada uno tenemos más de alguna petición ahí en el corazoncito, amén, pero esas peticiones no pueden venir si no nos deleitamos sirviéndole. Yo se los he dicho en más de una oportunidad a los solteros: ¿quieren cónyuge? ¿Quieren esposa? ¿Quieren esposo? A nadie quiere. Estoy preguntando y nadie quiere. Pues perdieron, mamá. ¿Quieren casarse, sí o no? ¿Estamos viendo, padres? Después no vayan a venir ahí que decir, pastor, que sí. No, porque estoy preguntando. Solo Raúl dice amén y va a pelear esta ahí. ¿Sí o no? Ay, ya salió un amén ahí. Mana Jesús. Sirvan al Señor. Deleítense sirviéndole al Señor. Solo la pastora dice amén porque ya me entiende. Y se van a dar cuenta de que en el servicio al Señor Dios va a formar esa pareja que ustedes tienen. Bien formadito, bien formadita. Aquí está, pues. Aquí está. Porque ¿de dónde sacó el Señor a la mujer que le dio al hombre? De la costilla. Se la formó y se la dio. Aquí está. Y el hombre dijo: esta sí, así está escrito. Esta sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso, por lo tanto será llamada mandona. Ah, no, varona. Mandona, no. Bueno, oramos, mis amados hermanos, porque ya ustedes están emocionando mucho. Entonces, todo esto que hablamos, espero yo, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, nos sirva. ¿Para qué?